En esta segunda parte vamos a definir la curvatura del mango de la cuchara, al igual que el mango de la cuchara, únicamente con la inserción de nueva geometría y el uso de una herramienta que es bastante fundamental para este tipo de resultados, la herramienta edición proporcional. Entonces voy a proceder con la inserción de nueva geometría en lo que sería el mango de la cuchara. Voy a definir aquí unos cuantos cortes para poderle dar una forma completamente diferente de esta. Si miramos la cuchara desde la vista superior, lo único que tenemos es una especie de plancha bastante diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Voy a presionar el atajo Control R. Control R permite definir geometría nueva sobre la selección. Se inserta aquí un corte transversal alrededor de estos tres bordes, pero en este caso, desplazando la rueda del mouse, voy a asegurarme de insertar unos 5 o 6 cortes. Clic izquierdo, clic derecho, y aquí tengo la geometría nueva en esta parte del objeto. Ahora, ¿cuál es la idea de haber insertado estas líneas? Si yo cambio al modo de selección de vértice, en este caso puedo seleccionar cada uno de los vértices. Mantengo presionada la tecla control y con el botón izquierdo del mouse dibujo con un lazo la selección con lo que quiero trabajar. Entonces yo presiono la tecla S, yo puedo definir aquí la forma de lo que sería el mango de la cuchara fácilmente. Ok. El diseño del mango va a ser bastante simple. No queremos trabajar con diseños complejos, al menos por ahora. Lo que quiero es darle una forma algo elíptica, nada más. Ese era obviamente el objetivo de la inserción de nuevos puntos. Ahora, una de las ventajas de trabajar con este tipo de geometría es que existe la posibilidad de desplazar un grupo específico de vértices. Por ejemplo, me interesa que este grupo de vértices que tengo seleccionado aquí, estos tres vértices, estén más ubicados hacia la parte izquierda que hacia la parte derecha. Lo que puedo hacer es simplemente seleccionar los tres y moverlos con respecto al eje X. Pero también existe la posibilidad de utilizar el atajo de teclado GG y trabajar con lo que se conoce como desplazamiento de bordes o deslizar borde. La diferencia es que cuando yo utilizo esta herramienta, la figura original o la forma original de la deformación se mantiene. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con estos tres vértices. Presiono GG. De igual forma con estos. Bien. De por sí, solamente con la inserción de esos nuevos puntos, esos nuevos cortes, ya tenemos aquí una forma un poco más irregular de lo que teníamos al inicio, que es justamente lo que esperaba. Bien, lo siguiente que voy a realizar es simplemente una pequeña curva. Voy a hacer que el mango de la cuchara tenga cierta curvatura desde la base hasta el final. Y esto lo logramos mediante la herramienta edición proporcional. El objetivo de esta herramienta es que cuando yo selecciono un grupo de vértices y aplico una transformación sobre ese grupo, los vértices que estén cercanos a él también van a tener cierto nivel de la misma transformación. Es decir, voy a empezar por seleccionar estos tres vértices y los voy a desplazar ligeramente hacia arriba. Entonces vemos cómo no solamente se ven afectados esos tres vértices, sino los vértices que están cercanos a él. Entonces voy a aplicar aquí una pequeña curvatura de esta forma. Okay, voy a hacer exactamente lo mismo con los vértices de la parte posterior. Desplazo un poco hacia arriba. Y de esta forma estoy dándole esa curva característica de la cuchara.
Bien, habrá momentos en los cuales se requiera trabajar con un grupo de vértices únicamente y en este caso lo único que hacemos es deshabilitar la herramienta edición proporcional. Por ejemplo, voy a seleccionar estos tres vértices y voy a desplazarlos hacia la parte inferior con respecto al eje Z, un poco, de esta forma. Lo que me interesa es que prácticamente el extremo posterior del mango de la cuchara casi coincida con la base de la misma y voy a asegurarme de que los demás puntos tengan el mismo comportamiento. Bien, entonces ya tenemos aquí la forma característica de la curvatura. Lo único que tenemos que hacer si presionamos la tecla tabulador y accedemos al modo sólido, lo que tenemos aquí sería una cuchara bastante rústica, pero eso lo podemos corregir fácilmente mediante el uso de dos modificadores. El primero, que va a permitir definir una superficie mucho más suavizada. Voy a acceder a modificadores. El modificador es subdividir superficie y en este caso de por sí solamente este cambio, la aplicación de este material, de este modificador, permite definir ese nivel de suavizado en la superficie del objeto. Voy a cambiar a dos subdivisiones en vista y tenemos este resultado. Nosotros todavía tenemos la capacidad de visualizar aquí cada una de las caras que forman parte de la geometría para evitar verlas que sean tan evidentes como en este caso. Simplemente en la propiedad sombreado dentro del grupo de herramientas de transformación hago clic en suave y en este caso las caras se alinean o el ángulo entre cada una de las caras tiende a ser cero y la superficie se ve mucho más suavizada. Esta cuchara está casi finalizada excepto por el hecho de que no tiene ningún tipo de grosor o espesor. Eso lo corregimos fácilmente agregando un último modificador y se conoce como solidificar. El modificador solidificar permite dar grosor a la superficie de los objetos. La ventaja es que puedo trabajar con un grosor positivo o un grosor negativo. Ahora, si nosotros visualizamos la base de la cuchara o la unión de la base de la cuchara con el mango, aquí se ve una pequeña imperfección en la geometría, al igual que en este lado. Es simplemente por la forma en cómo están aplicados los modificadores. El modificador subdividir superficie se aplica primero y después se aplica el modificador solidificar. Generalmente se aplica el modificador subdividir superficie al final, después de haber aplicado los otros modificadores, ya que este modificador define la apariencia final del objeto. Por lo tanto, simplemente lo desplazo con la flecha hacia abajo. Primero se aplica el modificador solidificar dándole grosor a la superficie y después el modificador subdividir superficie. Tenemos como resultado la cuchara. Si yo presiono el atajo Control Alt Q, tengo una vista cuádruple del mismo objeto. Podemos comprobar el diseño final. La ventaja es que todo el diseño se basó en un círculo. Y como se puede comprobar, el correcto uso de las herramientas tanto de selección como del modelado permiten que los objetos se puedan modelar de una forma mucho más sencilla y mucho más rápida.